Amigos míos, las cosas que nos hacen humanos, ya sea unas mentirillas piadosas, lo que podemos sentir, lo que podemos pensar, incluso lo que podemos hacer con los demás. Así que hoy, en Espacio Libre, Andy nos va a hablar sobre las infinitas formas de hablar. Interesante, ¿no? William, ¿en qué consiste ser humano? Wendy nos va a decir sobre la solidaridad y la empatía que parte de nuestra humanidad. Y Pepe, el deporte que nos hace humanos. ¡Comenzamos! Al día, una persona promedio puede decir decenas de miles de palabras, construir cientos de oraciones diferentes con el fin básico de comunicarnos y entendernos unos con otros. Si multiplicamos esto por los 7 días de la semana o aún más por los 365 días que tiene un año, la cantidad de palabras dichas por una persona crece desmesuradamente. Sin embargo, en la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, es decir, por ahí en el 2001, solo se cuentan 88.431 lemas y 161.962 acepciones de estos. Y pues en este perfil nos encanta hablar de cualquier tema y en cualquier momento. Entonces, ¿qué les puedo yo decir ahora sobre la productividad del lenguaje? A ver, en primera vamos a definir a qué nos referimos con ello. La productividad del lenguaje es la capacidad que tiene cualquier individuo de crear un conjunto infinito de nuevos sonidos o expresiones a partir de un limitado número de sonidos predeterminados. Es por eso que a veces decimos cosas que no hemos dicho antes, las mezclamos con otras ideas establecidas y además el otro logra entendernos sin problemas en un juego en el que como seres humanos estamos tan acostumbrados a esta capacidad de decir lo que queremos de todas las maneras posibles que ni siquiera nos percatamos de esta habilidad. Ahora bien, esos beneficios que nos da la productividad del lenguaje nos da la posibilidad de tener un repertorio de sonidos, palabras y frases casi ilimitados que producen fenómenos entre los que podemos señalar, por ejemplo, los modismos. Un ejemplo, para los extranjeros en México que no hablan español, se habla el mexicano, por lo que si bien hablar español funciona en un nivel general para que puedan comunicarse con la gente en nuestro país, hay muchos modismos y expresiones particulares que posiblemente deba conocer para poder comunicarse de manera fluida. Por eso, y seguramente los nuevos nómadas digitales que han llegado a a trabajar aquí, seguramente se van a buguear con el concepto de la ahorita, o cuando le suelten un préstame un 5 o si de pronto llegan a escuchar un y la queso. Por lo tanto, la capacidad humana de comunicación a través de un lenguaje completamente estructurado y que además el uso de este parezca casi infinito es una de las características que nos diferencian de otras especies e incluso de otras formas de lenguaje. Por ejemplo, los códigos de animales no tienen estas características y ciertamente también los lenguajes de programación no la tienen, ya que el número de instrucciones que recibe la máquina debe ser necesariamente limitado. Entonces nos enfrentamos a un sinfín de posibilidades de que nosotros podamos cambiar el lenguaje y de que el lenguaje cambie a nuestro alrededor como mejor nos acomode en nuestros contextos, demostrándonos una vez más que aunque las instituciones se ataquen, el lenguaje es y siempre será de los hablantes. Sé que hay bastantes maneras de comunicarnos, pero siempre hay alguna que es nuestra favorita. Ya sea con la voz, con señas, con lo que sea. Veamos. ¿Sabías que tu forma de hablar tiene un nombre? No la forma de hablar de tu región o de tu clase social, sino la forma en la que hablas tú. En el video anterior hablamos de dialectos y en este comentario de aquí sugerían que la forma de hablar de Cantinflas es un dialecto. Es un comentario con buena intención, no lo vayan a ir a molestar, ¿eh? La cosa es que en la lingüística, así como tenemos nombres para las formas de hablar de una región o de una clase social, también tenemos para la forma de hablar de un individuo. Y le llamamos idiolecto. Obviamente puede estar influido por el dialecto o por el sociolecto, pero se trata de las características propias del habla de una persona en particular. E igual que con las demás variantes, las diferencias se pueden dar en las palabras, en la estructura, en la entonación, en la pronunciación, etc. Dialectos famosos son por ejemplo el de Gollum, que utiliza la primera persona del plural para hablar de sí mismo, o el de Yoda, que habla con hiperbatón, es decir, dice las cosas al revés. Pero cada uno y cada una de nosotras tiene características específicas que distinguen nuestra forma de hablar de la de los demás. Yo, por ejemplo, utilizo un montón la muletilla no, entre muchas otras cosas que a lo mejor yo no distingo, pero ustedes sí cuando ven mis videos. Ya me dio curiosidad, ustedes que me conocen, ¿qué notan de mi idiolecto? O mejor aún, cuéntenme cuál consideran que es una característica típica de su idiolecto. Mente sana en cuerpo sano.
versa el viejo dicho que se atribuye a la literatura romana en las sátiras de Juvenal. Hoy en día, la frase se aplica para incentivar la práctica del deporte como un complemento de nuestra vida diaria. Los seres humanos requerimos de la actividad física para mantenernos equilibrados. Los gobiernos, las universidades y los diferentes niveles de educación apuestan por la promoción deportiva para mantener sana a la población como una forma de prevenir enfermedades. Sin embargo, esa frase en la antigüedad estaba atribuida a una cuestión espiritual. Era una invitación para que las personas dedicaran tiempo a la oración, a la meditación en busca de una estabilidad emocional. Situación que sin duda podría recuperarse en la actualidad y aplicarlo al deporte de alto rendimiento. El deporte generalmente está relacionado con los éxitos, los triunfos, los trofeos, las medallas. Las historias de los deportistas que cumplen objetivos invaden las primeras planas de los medios de comunicación. La trayectoria y el camino de los atletas a la cima nos muestra el lado más humano de los personajes, pues alrededor de cada uno existen conexiones a nuestra sociedad. Se vuelven figuras, modelos a seguir como un ejemplo de bienestar. El lado humano de los atletas viene desde la formación en casa, los retos que tuvieron que enfrentar para poder consolidarse en el paso por cada estrato de su preparación, y en el caso de los deportistas de alto rendimiento se puede destacar esa ayuda interdisciplinaria por cada uno de los entrenadores y médicos que los acompañan en sus citas. Pero tal vez es en las derrotas donde encontramos la parte más humana del deporte. La resiliencia está definida como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Michael Phelps es un gran ejemplo. El nadador maravilló al mundo al colgarse 8 preseas en las competencias de natación de los Juegos de Atenas en 2004. Con el éxito, apareció la soberbia y los excesivos festejos lo llevaron a meterse en problemas al conducir en estado de ebriedad, mostrando su vulnerabilidad. Con la ayuda de su entorno pudo superar el incidente, recuperó su carrera y en los Juegos Olímpicos de Pekín se colgó 8 preseas de oro. Sin embargo, las tentaciones y la fragilidad humana volvieron a hacerse presentes en su vida al ser sorprendido fumando marihuana, lo que provocó su expulsión de la Federación Estadounidense de Natación. Phelps mantuvo los contrastes en su carrera, conviviendo con sus adicciones. En Londres 2012 tuvo una discreta participación y tocó fondo hasta ser internado en una clínica para combatir la depresión en Arizona. Fueron 45 días donde pudo recuperarse, primero como persona y meses después lo hizo como atleta, para competir a los 31 años en los Olímpicos de Río, donde concluyó su carrera con 5 medallas de oro y 1 de bronce. La parafernalia del deporte no nos dejaba ver que detrás del héroe teníamos a una persona luchando contra sus demonios. La depresión que lo acercó a los momentos más oscuros de su vida. Fue con ayuda de su entorno que pudo salir adelante y cerrar su exitosa carrera deportiva con 28 medallas olímpicas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Aunque su victoria más importante la consiguió al mantenerse en pie de lucha y compartiendo una familia con su pareja Nicole Johnson y sus 2 hijos. Los atletas son seres humanos, superdotados, con habilidades físicas superiores, pero con defectos y virtudes como cualquiera de nosotros que convivimos día con día en nuestra sociedad, interpretando distintos roles en cada uno de nuestros ambientes. Amigos míos, el deporte. Vaya cosa maravillosa que inventamos los humanos. ¿Se imaginan el mundo sin el deporte, sin el fútbol, sin el básquet, sin nada? Bueno, veamos. En algún momento ya no habrá más récords que romper en el deporte. Pues se estima que para el 2027 el ser humano habrá alcanzado su máximo potencial. Simplemente ya no podrá correr o nadar más rápido que la última persona en romper el récord. Y entonces las marcas serán muy similares, pero ya no podrán sobrepasar ese límite a menos de que se cuenten los tiempos y las medidas en 100 milésimas para alcanzar a percibir esa pequeña diferencia. Solo así podrían romperse los récords nuevamente. La vida va tan deprisa que nunca nos detenemos para pensar. ¿Cuáles son las cualidades que nos hacen ser humanos? Siempre vamos de un lado a otro corriendo y estresados por el trabajo, la escuela, los hijos, claro, para quienes los tienen. Es por ello que cuando ocurre algún evento de tipo catastrófico como un desastre natural, sirve para frenarnos un poco, recordándonos que la vida es tan solo un instante y que en cualquier momento se nos puede terminar. Recientemente ocurrió un sismo en Turquía, el cual dejó miles de muertos y heridos. Este hecho sirvió para recordarnos incluso nuestras propias desgracias como mexicanos y como poblanos, porque en nuestro país es muy común ver este tipo de sucesos, tanto
que contamos con protocolos de seguridad ante este tipo de situaciones. Y hasta este punto ustedes dirán, ¿pero eso qué tiene que ver con el ser humano? Pues muy sencillo, es aquí donde se dejan ver nuestras emociones y nuestros valores como personas. En situaciones tan complicadas como esta, es donde sale a flote la solidaridad y la empatía, que son parte de lo que nos forma como humanos, y que además es una característica muy marcada en el pueblo mexicano. Esto debido a que cuando ocurre un sismo, huracán o cualquier tipo de desastre, todos los mexicanos nos unimos para apoyar a quienes lo necesitan. La solidaridad se considera como un valor humano que consiste en ayudar a otra persona de manera desinteresada, es decir, sin esperar nada a cambio y sin ningún interés de por medio. Cabe señalar que aunque no es obligatorio ser solidario, existe en ocasiones una presión social a hacerlo, particularmente hacia las personas que tienen un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, a mi alrededor nunca he visto una persona que lo haga por obligación. Al contrario, puedo asegurar que muchos de nosotros, al menos alguna vez, hemos donado a un centro de acopio, donde se recolectan víveres y ropa para los damnificados. E incluso cuando estaba en la universidad, mis propios compañeros crearon brigadas de apoyo. De igual forma vemos reflejada la empatía, que es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. De esta manera podemos entender un poco de lo que otros pasan en situaciones difíciles. Estos dos valores son parte de lo que nos forma como seres humanos, junto con las emociones que expresamos como tristeza, alegría, enojo, ira. Y qué bueno, porque sin ellos solo seríamos un ser gris que no sabría cómo expresarse. ¿Y tú, qué otra cosa crees que nos hace humanos? Vaya la Wendy. Como no nos dijo su tema, veamos un TikTok al respecto. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I wasn't feeling it. You helped me fight when I was giving in. And you made me laugh when I was losing it. 'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my heart is still above water. ¿Alguna vez te has preguntado en qué consiste ser un humano? Yo soy Willy Morrison y hoy en Espacio Libre te cuento en qué consiste. Comencemos. Muchos filósofos, científicos, religiosos han intentado darle respuesta a esta pregunta y sería fácil utilizar alguna definición del latín proveniente de la tierra, pero yo creo que lo que hace más humanos va más allá de esa definición. A pesar de que existen muchas culturas, muchas razas, muchas religiones, muchas etnias y mil cosas que nos dividen, hay alguna característica que nos hace a todos humanos. Y es que nuestra capacidad de sentir, como por ejemplo el amor, que es ese sentimiento que buscamos y no todo el mundo lo puede encontrar. Y es donde surge una nueva pregunta: ¿qué papel juegan las emociones y los pensamientos en la vida humana? Pero realmente los sentimientos y los pensamientos influyen mucho en las decisiones y en las acciones de los humanos. Y hay una historia de un joven que decide suicidarse junto a su pareja, ya que sus padres no iban a permitir que estuvieran juntos ni que se casaran. El joven decía que si su amor era prohibido en este mundo, entonces iban a estar juntos en el otro. Una de las razones que no nos ha dejado avanzar, que no nos ha dejado convivir en paz, es que todos vivimos una realidad diferente y no todos comprenden eso. No todos viven el hambre, no todos viven la guerra, no todos viven la violencia. Por ejemplo, un hombre dice que quizás la violencia hace a los hombres más violentos por venganza, y es curioso porque él mismo dice que cuando mata al enemigo deja de serlo y se da cuenta de lo complejo que es para nosotros los seres humanos
perdonar. Es lo que no nos ha permitido evolucionar, lo que no nos ha permitido vivir en paz, en armonía. Pero como ya se mencionó, todos vivimos una realidad diferente. Mientras unos no pueden perdonar a su madre, otros no pueden perdonar a quien asesinó a la suya. Y una de las historias que me impactó fue la de Leonard de Estados Unidos, ya que nos muestra cómo individualmente va construyendo su psicología a través de sus vivencias, de sus experiencias. A este hombre, su padre lo golpeaba cuando era pequeño para corregirlo y le decía la típica frase de "me duele más a mí que a ti, lo hago porque te amo". Entonces, él creció convencido de que debía hacerle daño a quienes amaba, medía el amor según el daño que le hacía a los otros. Después Leonard mató a su esposa y a su hija. En conclusión, yo diría que es importante querernos todos los seres humanos porque solo el amor de la gente puede salvar al mundo. Nosotros los humanos no somos perfectos, amigos míos, pero tiene su magia. Veamos. Evolución del ser humano a través del tiempo. No cabe duda que cada persona tiene esa chispa que lo hace humano, muy aparte del ser. Yo soy Pavlovsky y esto fue Espacio Libre.